De lunes a viernes a las 5 de la tarde, Lorena Vargas e Ítalo Franzani llegan con Infames para quitar la fama, honra y estimación a quien lo merezca. Acá, en la Z. Hola, ¿cómo están? ¿Estoy sola? ¿De verdad? Me muero. Max, estoy sola. Me están hueveando. ¿Qué hora es? Son las 5:01. ¿Cómo están? Empezó Infames y estoy solita. www.yoseta.cl. Damos al arranque nomás, pues ¿qué vamos a hacer? Ítalo, para variar, anda dando vueltas por Santiago. No sé en qué anda. Está soltero. Y el hombre, tú sabes que los hombres cuando están solteros, al igual que las mujeres, pero sobre todo el hombre, se ponen como en celo y se pierden. ¿Cachai? Se pierden y se me pierde y nada, vamos a ver que si llega, no llega. Bueno, y esta casa está como una casa sin marido. Pero también hay un reggaetón muy profundo y muy intelectual que se llama A mí me gustan mayores. Y está por llegar Guillermo Holzman, un hombre inteligente, grande, muy grande, que fue profesor mío. Y que vamos a hablar muchos temas. Vamos a hablar del tema del Papa y sus acusaciones de proteger abuso. Vamos a hablar de los coletazos que hubo con respecto a los Twitter de Cecilia Pérez. ¿Se acuerdan ayer que comentábamos el tema de Cecilia Pérez y bla, 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 bla? Y que hubo toda una especie de... ¿Por qué están todos callados? Me siento mal. Estoy sola. ¿Por qué? Max, me dijiste que me iba a ayudar. No quiero estar sola. Hola, conéctate. Sí, acá estamos. Bueno, estoy sola. Es un programa con poco presupuesto, claramente. Acá está la conductora más barata, los otros no llegan todavía. ¿Por qué no llegan? Esto es una broma, de verdad. Mira, así está la onda. Bueno, amigos de Twitter, #Infames, por favor, conéctense. No me dejen sola. Ustedes no, por favor. Todos mis amigos, ni siquiera hice un vivo de Instagram, que ahí es mi fuerte. Ese es fuerte. Mi fuerte, una curva, pero mi fuerte dentro de todo, de las redes sociales. Piensa tú que yo llevo como 2 meses con redes sociales. Yo la verdad que no tenía antes redes sociales, entonces... Claro. Y antes eran privadas, sí, claro. ¿Por qué dices eso? No, para que no te sientas sola, estoy contestándote, sí, claro. Oye, ¿supiste la embarrada que quedó en Quintero? La contaminación. Sí, pues eso el de pues Max. O sea, yo sé que Nave está enojado y una empresa está enojada porque el gobierno la cerró y ellos dicen, nosotros no fuimos. Están diciendo que X elementos son los que contaminan y nosotros no usamos ese elemento. Eso es lo que sé yo. Bueno, además de eso, hoy el presidente tuvo la gran idea, o no sé, sus asesores, no tengo idea, porque la verdad que yo estoy segura que ahí hay un problema. ¿Adivina dónde fue? Hoy. A Quintero. Donde las papas queman. ¿Y qué pasó? Que lo embarrá. Hay videos en todos lados en donde lo abuchearon y lo trataron, parece, un poquito mal al presidente de la República. ¿Fue a Quintero hoy día? Sí, fue a Quintero. ¿A qué fue? A respirar lo que respiran todos, pues veneno, tolueno, me imagino, para saber lo que vive la gente que sufre. Y, lamentablemente para él... Qué tonto, ¿para qué fue? No tenía nada que ver. No trates así a una autoridad, por favor, te lo pido. Si vas a estar en este programa, por favor, te pido que no trates así a la autoridad. Discúlpame, lo prometo no hacer nunca más. Pero qué iluso. No, qué mal asesorado o sordo, definitivamente. Porque yo, como autoridad, si soy presidente de la República, me imagino que tengo un poquito más de varias neuronas. Hartas neuronas. No y pienso, mira, la verdad que no es el momento idóneo para ir a ese lugar que está súper contingente, está la gente enojada, o sería el irascible. Momento siempre y cuando tú tengas un discurso que hagas que esos abucheos terminen en cuando la gente está enojada, no hay nada que hacer. No, de acuerdo, pero es que la culpa de que esto esté así no es de él tampoco. ¿Cachai o no? O sea, estas industrias están hace 25, 30 años, ¿o no? Sí. Quintero está contaminado hace 20 años, 25, 30 o 40 años. Sí. Entonces no es responsabilidad de él, es responsabilidad de muchos gobiernos. Entonces, en ese sentido, si yo fuese presidente de Chile, yo fuera Piñera y me quiero meter para allá, iría con un discurso, compadre. Este problema no lo hice yo, pero yo lo voy a solucionar. Pero si ya lo dijeron, que es culpa de los gobiernos anteriores. No, de acuerdo, pero... Pero eso la gente, tú cuando estás respirando todo lo... ¿Sabes que yo me acuerdo de ¿vieron la película de Erin Brockovich? No. Me acuerdo de eso. Bueno, vela por favor, te haría muy bien, porque es básicamente pero eso. Yo viví respirando cal. Yo viví respirando cal. Ahí estamos. Ahí está. En la papelera, en el CBPC. Yo viví respirando cal. Cal, bueno, por eso que en la papelera en Laja.
Los autos llenos de cal, las casas con cal. Y nadie alegó. No te puedo creer. Sí. Pero veamos los videos que hay harto. Bueno, lamento mucho tu problema con el cal. ¿Tus pulmones? No sé yo cómo estarán. Pero lleno espérate, cal- ¿te revisaste los pulmones? No, jamás me lo he revisado los pulmones. No, No. no. Oye, me gustaría saber Pero lo que opina Saturo la gente. 99. Oye, pero gracias Max por apoyarme y todo, pero quiero hablar con la gente que está en redes sociales, en Twitter. #infames. ¿Qué opinan de lo que hizo el presidente de la República hoy? De ir a Quintero, un lugar en donde la gente está indignada. ¿Y qué opinan con respecto a lo que pasó? ¿Se merecía que lo trataran así? Y antes que nos respondan, me gustaría que viéramos los videos, que insisto, estarán por ahí. Supongo que me trajiste los links de los videos. Ay, Max, googlea, gasta los 3G, por favor. Gasta los 3G. Se lo pediría. No, la presidenta... Mira, si hay algo que... Normalmente a los presidentes pasan algunas situaciones así, pero se han repetido varias últimamente, sobre todo con el presidente Piñera. Manifestaciones. Escuchemos A ver. a Cristóbal Rojas. ¿Tienen alguna imagen menos pixelada, con mejor calidad? No, aquí va. ¿Tiene audio? Sí, está Ah, sonando. puedo escucharlo. Si te pones los audífonos vas a escuchar perfecto. Golpes de puño y Perdón, también fallan un poco patadas los- lavándose. Se está trasladando el presidente Sebastián Piñera. Golpes de La ministra puño. Medio Ambiente, Carolina Schmidt, ¿Y a quién le también pegaron? El ministro de Salud. Carteles le preguntan que cuándo van a dar soluciones. Empezó a escalar rápidamente la agresividad acá en el sector y terminaron en lo que estamos viendo, un dispositivo completo. Hay de gente carabineros, cansada, fuerzas po. especiales y Quedó seguridad la privada pata. del presidente para intentar controlar a los Pero manifestantes. mira, yo no A sé, esta hora yo la verdad que escucho toda la transmisión del periodista, pero como está tan pixelada la imagen, no veo dónde está Piñera. Es que debe ser por celular de la Porque veo los transmisión. PPI. ¿Ustedes saben lo que son los PPI? Los PPI son los, básicamente los carabineros de civil que andan alrededor de él y que lo protegen. ¿Cachai? Que pasan piola, se supone, pero se les fue de las manos. Esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque independiente que te guste o no te guste un presidente, fue elegido democráticamente. Con más, menos porcentaje, pero fue elegido democráticamente. Y esto es muy grave. Y me parece que la gente también tiene toda la razón en alegar, porque ya la gente ya está aburrida. Sobre todo esa zona. Yo toda mi vida he veraneado, lo he dicho más de una ocasión, en Maitencillo. Y resulta que cuando tú pasas hacia Maitencillo tienes que pasar por toda la zona de Ventana, depende por dónde te vengas, pero la antigua era la de Ventana, Quintero, y llegabas hasta Maitencillo. Y la verdad que es bien dantesco. Sí, ver el metales pesados por la orilla del camino. Es horrible. Horrible. Es horrible. Entonces, ya cuando ya llega un minuto en que la gente, los niños, están cayendo, literal, así como en peso muerto, Yo escuché hoy día en el perdón. hospital, Sí, yo ¿cachai? escuché hoy día en la mañana que ENAP estaba quejándose, entre comillas, porque la cerraron la faena de ENAP. Por el tipo de metales que habían encontrado, pero sin embargo el gerente de ENAP, o el que Un hablaba, ejecutivo, el sí. ejecutivo dijo, nosotros no ocupamos ese componente acá. Llega, nos cierra la empresa, nosotros estamos sin faena por un producto químico que nosotros no tenemos. Es que al principio el gobierno culpó, Señor. que fue el intendente, culpó a ENAP. Yo creo que le va a costar el puesto a ese hombre. Entonces Mire quién llegó. Al medio. Miren quién llegó. ¿Qué significa? Profesor, usted antes me ponía inasistencia y me ponía atrasada y eso significaba que podía hasta repetir el curso. Así ¿Y ahora es. por qué llegó tarde? Cuénteme. Básicamente porque el metro se demora más de lo adecuado. ¿Viste? Otro problema, Otro Álvaro. problema. Otro problema. Un problema que nadie entiende, por supuesto. Sí, no, horroroso. No, horroroso. Estamos recién hablando, estamos con Guillermo Holzman, no se olviden, www.yoseta.cl, aquí en Infames, junto a... A ver, es que a mí me quedan pocas palabras para describirlo. Lorena. De partida es como mi panelista estrella, es como una cosa así... No, pero un Yo lujo te estar amo. contigo. No, es un Yo lujo te estar amo. contigo. Ay, Ya. a mí me gustan mayores. Ya, pero vamos. Pero vámonos a los temas serios. ¿Supiste lo que pasó en Quintero con el presidente Piñera? No, cuéntame, ¿qué pasó? Estábamos recién viendo un poquito, la verdad, de baja calidad las imágenes Ya. que tenemos, pero el presidente fue a unos hospitales a, adivina dónde.
A Quintero. A Quintero, y justamente porque la gente estaba pidiendo que fuese para allá. Él en la mañana daba una conferencia acerca de los puntos que el gobierno va a implementar en Quintero Puchoncaví, en toda esa zona, después de haberse reunido con los alcaldes, y posteriormente decide, antes de ir a una agenda en Concepción, pasar por Quintero. Pero, a ver, yo te pregunto, y la verdad, me parece bastante ilógico lo que pasó hoy, porque obviamente si hay un lugar en crisis, una situación en crisis, al menos tiene que haber una barrida de toda la gente que protege al presidente, porque nos guste o no nos guste, les guste o no les guste, es el presidente de todos los chilenos, nuestra autoridad, y hay que protegerlo, ¿o no? No, eso es absolutamente así. ¿Qué consideras tú? ¿Que estuvo bien que lo expusieran a una o al menos no preveyeran? Yo creo que lo más probable es que se haya advertido de que la situación en Quintero, Puchoncaví, iba a dar paso a protestas sociales y particularmente si el presidente iba. Dado de que el presidente va luego de reunirse con los alcaldes, hace un anuncio, posteriormente anuncia que va, hay tiempo suficiente para aquellos grupos que antisistémicos, que están en contra del presidente o que simplemente quieren protestar por la situación que está ahí, en definitiva se organizarse en muy poco tiempo para poder realizar algún tipo de manifestación en contra del presidente. Normalmente cuando estas cosas pasan, la avanzada presidencial o no se avisa el viaje, simplemente desaparece allá, de tal forma de que la situación sea lo más natural posible a la perspectiva de la tragedia que se está viviendo la población, la llegada de la autoridad máxima del país, la definición de los problemas, de las soluciones a los problemas, y de esa manera se salva y es establecer las comunicaciones que haya que tener con los dirigentes sociales. ¿Pero por qué no lo coordinaron antes? ¿Tú crees que fue a lo mejor un tema espontáneo que él no escuchó a nadie? Porque cualquiera que se maneja un poco en defensa, en seguridad, le debería haber dicho, presidente, tiene que esperar al menos un tiempo para que nosotros barramos, es fea la palabra que digo, pero barrer en el sentido de limpiar los lugares para que no corra riesgo de esta situación. Porque yo tengo entendido que, por ejemplo, cuando va a lugares y si está ya estipulado, existe toda una comitiva que va antes que llegue el presidente y ponen, por ejemplo, van a un colegio X y los niños que están en ese colegio eligen a los más mateos que los pongan adelante porque son básicamente los que no hacen ruido y los con déficit atencional y todo con los problemas, los desordenados los dejan bien atrás para que no haya ningún tipo de disturbio y no pase ningún... Llaman al apoderado, su hijo no ¿Esto lo mande. es cierto? No lo mande hoy día, por favor. Esto no es mito, esto es cierto. Sí, no, esto es cierto. No lo mande. Es cierto, pero yo creo que también eso es cierto, en la forma en que todos nosotros hemos sido educados, claramente hoy día, en la nueva tipo de sociedad que existe, eso no es tan fácil de poder manejarlo como se hacía antes. Y yo creo que acá hay un error de coordinación. Yo creo que el error estuvo en haber anunciado previamente, con 2 horas o 3 horas de anticipación, de que se iba a ir a Quintero. Y obviamente eso es una oportunidad para aquellos críticos más acérrimos del gobierno para organizarse en muy poco tiempo y generar una situación de incomodidad. Yo creo que acá el gobierno tiene mucho que decir y de aprovechar esta situación para poder establecer exactamente de que la figura del presidente se cuide independiente de que uno esté de acuerdo o no con él. Y en esa perspectiva yo creo que hubo una descoordinación. Es decir, o sea, no deberían haber avisado. No, por ejemplo, ¿podrían haber llegado de sorpresa? Lo lógico es que hubiese llegado de sorpresa, hubiese mantenido su agenda, eso en términos de seguridad, sí, haber mantenido su agenda en Concepción y haber, cuando ya en vuelo, ya sea en avión o helicóptero, ahí está Torquemada, un aeropuerto cercano para tener una comitiva que lo llevase hacia allá, de forma tal de haber anunciado en el camino que iba a pasar por allá. Y ahí la decisión presidencial queda lúcida en términos de la preocupación que el presidente tiene, independiente de que se haya reunido antes con los alcaldes en La Moneda. O sea, ahí hay un tema de diseño comunicacional respecto a cómo instalar las decisiones que el presidente dijo que son muy importantes, además de un tema que viene ya hace más de una década. Sí, es decir, prometió 25 hospitales por cada zona, son como un total, no sé, una locura. Claro, o sea, hay muchos hospitales, pero además en el caso de Quintero y Puchoncaví estableció un plan de emergencia medioambiental que debe implementarse para un tema que viene hace ya más de 10 años, es decir, esto no es nuevo. Es un tema de contaminación que está, yo diría, bastante acreditado por distintas organizaciones, tanto gubernamentales, de diferentes gobiernos, como también por ONG, y claramente es una situación que hoy día el presidente está pagando un costo que no es de la gestión gubernamental. Entonces, de su periodo. ¿Cuál hubiese sido el orden? Primero, una vocería, decir que, hacer una especie de cadena nacional en donde se va a decir lo que va a hacer el gobierno, y luego ir el presidente para, en el fondo, preparar un poco el camino antes que
llegue, porque tampoco es la idea que los presidentes se escondan. No, o sea, claramente hoy día un presidente no se puede esconder. O sea, en esta democracia en cualquiera, no es imposible. Probablemente un orden hay muchas formas de hacerlo, pero quizás lo que el sentido común dice es que se hubiese reunido con los alcaldes, hubiese salido inmediatamente en la agenda y en forma imprevista llega a Quintero, toma conocimiento de la situación y luego hace un punto de prensa en el aeropuerto donde comunica todas estas medidas y ahí acompañado por los alcaldes. Y ahí sube el avión y sale. El aeropuerto tiene los elementos de seguridad necesarios para hacer un punto de prensa adecuado con las medidas de seguridad correspondientes, sin ningún tipo de problema, y la llegada de él a Quintero hubiese sido probablemente también con protesta, hay gente que no está descontenta, es decir, la situación de contaminación de Quintero, Puchancaví es una situación seria, donde no solamente tienen que ver los niños, sino que tiene que ver las industrias. Es un tema muy complejo que además también arrastra porque la autoridad de ahí, de la zona que es elegida por el presidente, el intendente, culpó a ENAP de esto en un principio. Ahora dicen que fue una presunción, pero en un principio de hecho salieron ejecutivos de ENAP, hasta el presidente de sindicatos de ENAP, ¿cómo se llama este hombre? Que estuvo ayer en TVN. Sí, estuvo ahí. Estuvo ahí, que es el presidente, que también es mano derecha de la presidenta de la CUT, hablando y defendiendo que no era de ENAP, que eran como acusaciones infundadas que ellos sabían, pero no podían tampoco lanzarlo antes que se hiciese una investigación como se debía. Y me parece bastante lógico por lo demás. O sea, hay una descoordinación entre la vocería que hace la Intendencia Regional. Hay además acciones concretas del senador Chaguán, colocando demandas específicas por el tema de la contaminación. Hay otros legisladores que están exactamente en lo mismo. Hay la vocería central del gobierno central. Da la impresión de que hay una innecesaria descoordinación sobre un tema que no es nuevo en esa zona y que estaba dentro de los riesgos medioambientales. Es decir, en Chile hay un mapa de riesgos medioambientales que tiene que ver con la ubicación de las industrias contaminantes, el cumplimiento que ellos puedan hacer de las normas y exigencias que tienen para no generar un daño en la población. Y ese mapa de riesgos está, y en ese mapa de riesgos, todas las plantas que están en Quintero, desde ENAP, Siquim, AEGENER y otras más pequeñas, están en ese mapa de riesgos. Es decir, acá hay una situación que viene de mucho antes, al que no es atribuible a la lo que gestión decía Max, hace muchos años. Claro, que no es atribuible al gobierno de Piñera. Ahora, como gobierno tiene que hacerse cargo de esta situación. Exactamente. No tiene otra posibilidad. Entonces, la forma en que se maneja, en términos de haber logrado el punto de prensa en La Moneda con todas las medidas, se pierde inmediatamente con la situación que ahora se vive en Quintero, porque finalmente, en la noticia, tú eres destacada periodista, si tienes que colocar los titulares... Gracias. Todavía no me gano ningún premio. Eso quiero ser. Al menos quiero tener más seguidores en Twitter por el momento. Entonces, claro, ¿qué cosa va a colocar en los titulares? Los desaires a Piñera en su visita a Quintero, cuando en realidad lo relevante es si acaso la situación en Quintero se va a solucionar o no. ¿Cómo van a abordar los medios de comunicación la situación? Es decir, van a haber dos cosas distintas. Una, ¿cuál va a ser la efectividad de las medidas anunciadas por el gobierno y particularmente por el presidente, más la situación que vive el presidente en un ambiente totalmente hostil? Entonces, ahí es cómo se va Pero además de hacerse cargo el gobierno, yo creo que acá hay un tema también ético y que yo creo que debería la gente agruparse y levantar un recurso de protección, algo en contra, porque mira, yo comentaba que, bueno, a nadie le importa, pero yo toda la vida he veraneado en Maitencillo. Y normalmente el camino antiguo era Ventana, Concón, Quintero, en fin. Exactamente. Y pasabas por todo eso que era, incluso la noche era como una cosa, como esas películas como apocalípticas, sobre todo en Ventana. Con una boca de lobo. Horrorosa. Pero esto hace mucho, yo tengo esos recuerdos de hace muchos años. Y resulta que no solo Maitencillo, sino que Maitencillo, Cantagua, Zapallar, Cachagua, son los balnearios en donde va la gente más acomodada, uno, y segundo, son los lugares en donde todos los políticos se codean en la playa. O sea, se encuentran tanto de izquierda como de derecha, de centro, ahí todos son amigos, ahí todos se juntan en el Chiringuito, en el Farito, en Maitencillo, en fin. Entonces yo me pregunto, si toda esta gente que aparte perteneció a otros gobiernos, siendo de izquierda, da lo mismo, pero han sido parte del poder,
¿Cómo es posible que esta gente no haya hecho antes algo? ¿Hasta cuándo hay que esperar, así como en el Sename, que pase la cantidad de muertes de niños para que se haga algo? O sea, ahora ya esto fue escandaloso. Aquí hay un tema, o sea, yo te encuentro toda razón. Siguiendo este tema así por la prensa, de cómo ha sido su desarrollo en los últimos años, yo diría hoy día, más allá de la declaración de la ministra de Medio Ambiente, del ministro de Salud, que todos han dado vocería sobre el tema, yo diría que hace falta acá definitivamente una unidad técnica de emergencia que vaya a hacer una auditoría completa a las empresas que presuntamente podrían haber, digamos, ayudado a la contaminación o no, o la situación de gravedad que se ha vivido ahora. Si eso no fuese así, quiere decir que hay elementos totalmente distintos que son más históricos y de los cuales hay que tener noticias, y sobre eso hay una cantidad de estudios geológicos, medioambientales, de todo tipo de naturaleza, para poder saber cuál es el foco. Porque cabe la posibilidad también, conforme a lo que yo he podido leer, de que efectivamente haya una acumulación dentro de las capas, digamos, subterráneas de la Tierra, que afecta a las napas subterráneas, que afecta a lo que llega al mar, que efectivamente está acumulado ahí hace mucho tiempo. Mucho antes que nosotros estuviésemos pensando en medidas medioambientales. Es decir, hay acá una situación en la cual se requiere, por decirlo de alguna forma muy clara, bomberos medioambientales, de que frente a esta situación vayan a ver dónde está la situación, qué es lo que ha pasado realmente. Pero tampoco se puede esperar de que efectivamente haya una investigación judicial que va a demorar 6 o 8 meses para poder saber qué cosa pasó mientras tenemos a niños más de 300 personas afectadas por el tema de contaminación y por todo. Horroroso. Yo he escuchado hoy día en la mañana a esta persona de MNAP que estaba muy enojada porque le cerraron su faena y dice, dentro de los químicos que encontraron no hay nada que tenga que ver con nosotros, que es muy probable que lo que esté pasando en Quintero sea una mezcla entre distintos productos químicos. Así es. Es decir, una empresa que tira A, otra empresa que tira C. Ninguna de las dos contamina por sí sola, pero se juntan y hacen algo que Bueno, la química es eso, o sea, el agua es Exactamente. H2O, o sea, va a decir, el agua existe cuando hay hidrógeno y cuando hay oxígeno. lo que por decir tienen, algo. lo que escuché ahora es que lo que tienen que hacer es ver qué es lo que está, cada empresa que está, qué es lo que elimina y que si se junta con otra, qué es lo que sucede. Porque eso podría Sí, ser. para hacer eso yo diría que Porque se requiere... ninguna está tirando nada supuestamente que produzca eso. Claro. Oye, y ojo, y también, perdón por salirme del tema, Sí. ojo, también los temas con respecto al tema laboral. Mira, va a ser un tema súper tal vez frívolo, pero es real. Yo muchas veces, como muchas mujeres, me voy a hacer las manos. Y hay lugares en donde tú te haces las manos, en donde tú entras y el olor del esmalte es tremendo. Y las mujeres ni siquiera, que te hacen las manicuristas, que ni siquiera usan voladas. me han dicho que han perdido el olfato ya. Claro. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la inspección del trabajo de preocuparse de los verdaderos problemas? Porque hasta en esa nimiedad, que puede ser súper minoritaria porque No, están pero eso trabajando, pasa en pero eso todo. pasa en todos los sectores, en la minería. Bueno, eso es lo que hoy día, o sea, la ciudadanía empoderada quiere que el Estado cumpla su rol de fiscalización. Como no se trata de que el gobierno sea izquierda o derecha, sino que el Estado, independiente de quien gobierne, cumpla su rol. Hoy día, en Quintero y Puchoncaví, lo que corresponde a mi modo de ver en términos de decisión política, es colocar una unidad de auditoría urgente, es decir, en menos de 48 horas, que vaya con todo el instrumental científico necesario, que se lo pueden conseguir en la universidad, si es que el Estado no lo tiene, ir para allá, ir allá, y acreditar que los informes de cumplimiento medioambiental de cada empresa realmente correspondan a la realidad. O sea, no basta hoy día con el cuestionamiento que hay, no basta que NAP diga yo hice todo, tengo todos los indicadores. No. Dado lo que pasó, lo que corresponde que el gobierno fiscalizar diga sí, efectivamente NAP cumplió. Sí, efectivamente el SEQUIN cumplió. Sí, efectivamente esta empresa y esta empresa cumplieron. Es decir, el tema no está en la empresa, porque acá el gobierno se está arriesgando a un cuestionamiento mucho mayor. Un cuestionamiento donde ya hay una imagen de la empresa, sea estatal o privada. Estatal porque hay parientes de no sé quién ubicado en el directorio no sé cuánto, y privada porque lucran, donde efectivamente hay que dejar las cosas en claro. Es decir, a lo mejor ENAP tiene toda razón y ha dado cumplimiento a todo, pero ahora lo que corresponde es ir a verificar que eso es cierto. Sí. O sea, entonces yo creo que la credibilidad del gobierno hoy día está en juego. Y al gobierno, como si no tiene credibilidad, pierde Si confianza. ahora hacen una pierde encuesta, confianza, le iría bien mal. Claro, yo te diría, y eso se va a reflejar en la próxima encuesta, la Sí, próxima totalmente, semana. absolutamente, por eso te digo. Entonces yo te digo por eso. Entonces, un mal diseño lleva a una situación equívoca, queriendo hacer lo mejor posible, pero que finalmente termina en algo que termina siendo un bochorno político para el presidente, que en esta oportunidad no se lo merece.
Entonces, ahí hay un tema. Aquí ahora estamos hablando que está siendo cuestionado el poder del gobierno, de la autoridad, digamos, el poder ejecutivo. Pero me gustaría ahora ir a un tema y me gustaría retomar otro tema, y aquí me toca bastante, también me tiene, no sé si molesta, pero me gustaría que todos a través de www.yoseta.cl y #infame opinen a través de Twitter. ¿Qué les parece, antes de ir a la canción y este tema, qué les parece que parlamentarios de izquierda, de derecha y de centro estén en Palestina, mientras que en Chile está literalmente la patá y la embarrá? ¿Qué podríamos escuchar, Max? Wow. Increíble, al fin. Por fin. ¡Anglo! Menos mal que no está el Tano. ¿Ya volvimos? Bueno, dejamos un tema antes. Así es. Mira, 18 parlamentarios se encuentran hoy en Palestina, Así es. convidados, se supone, por Palestina. Por lo tanto, la justificación que ellos tienen es que no le ha costado ningún peso al Estado. Sin embargo, están yendo en una semana distrital. Y como yo retomé antes, yo entiendo el problema que existe en Palestina y el conflicto con Israel. Lo entiendo perfecto y sé que es muy grave. También, como en otros lugares del mundo, también existen muchos problemas graves, incluyendo el nuestro. ¿Qué te parece a ti que 18 y te los voy a leer para que ser justa y para que no digan que uno es de uno o el otro? Está Gabriel Silver, DC, Joana Pérez, DC, Loreto Carvajal, PPD, Francisco Undurraga, Evópoli, Mario Desbordes, RN y presidente, Sergio Bobadilla, UDI, Tomás Hirsch, Partido Humanista, Matías Walker, DC, Marcelo, se repiten harto y DC, pensé que la DC había muerto, Marcelo y la Vaca, PS, Francisco Guiguren, RN, Andrés Lonton, RN, Jorge Brito, RD, no sé lo que, Maite Orsini, que son del Frente Amplio. Sí, pues es como bien paritario, por decirlo de alguna manera. Uno Israel y otro Palestina. Espérame, es que quiero seguir con los nombres porque lo encuentro. Jorge Brito, Maite Orsini, Gabriel Boric, con unas fotos que son claramente casi de rockeras,
porque Ya. están con esta niña que fue como emblemática, que le pegó a los israelíes en un conflicto, Carol Cariola, PC, Jaime Belolio UDI, Jorge Alessandri UDI y Sergio Gaona UDI. A ver, primero partamos de la base de que cuando parlamentarios de un país visitan a otro y aceptan la invitación pagada de ese país, ¿ya? Es un tema que importa los intereses estratégicos de la nación que representan estos diputados. Entonces, la pregunta uno es, si hay un dictamen o resolución de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados respecto al interés que Chile tiene en saber qué es lo que pasa en Palestina. Ya. O sea, para aceptar la invitación. Lo segundo, y eso lo desconozco, es si efectivamente hay algún tipo de criterios mediante el cual un Estado puede invitar a parlamentarios o no de otro país. ¿Ya? Porque lo lógico es que si Palestina está en nuestro interés, nosotros paguemos el pasaje de nuestros parlamentarios. Sí. ¿Ya? O sea, para mí sería lógico, sería lo normal, porque así, frente a cualquier discusión posterior, pensando que en Chile tenemos una colonia palestina importante, ya que podría haber ahí un argumento, pero también tenemos una comunidad judía importante, tenemos una comunidad siria también no menor, ¿ah? Y así podríamos sumar una comunidad española, ya que estuvo Pedro Sánchez por acá, ¿ya? Es decir, venezolana, increciendo. Entonces, yo diría, ahí hay un tema de criterio respecto a cuáles son las condiciones en las cuales importa que un parlamentario nuestro, por la representación que tiene, el poder que tiene en la toma de decisiones, ¿ah? Efectivamente concurra como un representante del Parlamento chileno a una situación en Palestina, a sabiendas de que Chile ha apoyado el tema de que Palestina sea Estado, digamos, en Naciones Unidas, ha apoyado en su minuto el ingreso de Palestina a la UNESCO, hemos tenido un rol activo, yo diría, en términos de Palestina, que la solución ahí son dos estados. Digamos, y en esa perspectiva nos mantenemos, yo diría, bastante diría, digamos, pendiente de lo que pasa ahí en Medio Oriente, justamente por la importancia de las comunidades que hay acá en nuestro país. Entonces cuando un grupo tan importante de parlamentarios, por muy transversal que sea, porque vamos desde Revolución Democrática hasta RN, ¿ya? Es decir, cuando tú invitas a alguien y le pagas todos los gastos, en política no hay nada gratis. No. Nada gratis. O sea, digamos, hay un interés de por medio. Entonces, eso a mí me parece que va a terminar generando más de algún ruido. No todos los que están ahí son miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, ¿ya? En consecuencia. Y eso, digamos, genera claramente una situación que va a ser asimétrica respecto a otros países en los cuales tenemos que también tener claridad. Por ejemplo, Venezuela, ya, por decir algo. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, los distritos a los cuales representan, digamos, los diputados que se pierdan de tenerlos acá en esa semana distrital. Lo único que le corresponde a Puchuncaví Quintero es Lonton. Exactamente. Tuvo la mala suerte. Exactamente. Entonces, yo diría, acá hay un tema que no va a pasar tan desapercibido, no solamente por lo de Puchuncaví y Quintero, sino que efectivamente, o sea, cualquier país puede invitar, y de hecho muchos senadores incluso han ido a países, ¿ya? Con todo pago. Y es usual, además. Yo sé que hay... durante el año he sabido que han habido varios viajes, incluso a Ecuador, Palestina. Yo entiendo que estaba siendo convocado hace mucho tiempo, o sea, estaba ya calendarizado, eso se puede ver incluso, me imagino que los permisos que piden en el Parlamento. Sí. A lo que voy yo, y lo que me pregunto es, hay un dicho que dice, la caridad parte por casa. Nosotros no somos un país lujoso, no somos un país que, o sea, tenemos problemas graves. Uh-huh. Y me parece que un grupo de 18 parlamentarios, independiente del sector que sea, unos más llamativos que otros, unos más extremos que otros, unos hasta más simpáticos que otros, da lo mismo. Lo lamentable y incuestionable considero, es que estas personas estén tomando una especie de tour en Palestina, que es porque había un parlamentario que creo que ha sido tema en varias redes, que es el señor que ha hecho una especie de Instagram y cuenta historia como que estuviera viajando y como que fuera un tour. Y dice, bueno, ahora estamos acá y que no sé qué en el mercado de tal y tal. Entonces, está fuerte el tema, ¿no? No me parece livianito. No, nada más no es liviano y además coincide con la discusión del salario mínimo y más allá de que esté empareado o no.
En definitiva, sí da una sensación de que efectivamente están prefiriendo una invitación que le permite a ellos conocer, porque esto significa pasar por Europa para poder llegar digamos, a Medio Oriente, digamos, significa varias cosas. En definitiva, se transforma en algo anómalo. Yo lo único que diría es que efectivamente no es sano que esto suceda en parlamentarios. ¿Será porque diputados. muchos son jóvenes y no tienen la experiencia? Porque, a ver, yo me acuerdo que durante el gobierno de Frei viajó mucho, ¿se acuerdan? Sí, que sí. viajó mucho porque ahí se abrieron muchos tratados de libre fue muy comercio importante eso. y que fueron importantes, pero la gente decía que pues, la familia Frei básicamente estaba todo el rato viajando, literal. Pero yo entiendo que era en beneficio del Estado chileno y por lo demás tuvo grandes consecuencias económicas para nuestro país y consecuencias positivas. Pero estos 18 parlamentarios, me parece que por ejemplo, Gabriel Boric, que es una persona que la verdad ha tenido tantos votos y tiene un séquito, básicamente seguidores, se ha convertido como una especie de estrella de rock político. No lo encuentro muy criterioso. No, pues, o sea, yo diría, a mí me preocupa, no, o sea, no es criterioso, yo comparto contigo respecto a criterios. Yo creo que hay dos ámbitos de criterios que es necesario tener. Las invitaciones de otros países a parlamentarios, a autoridades chilenas, que necesariamente tienen que ser en virtud de los intereses del país, en virtud del cargo que ellos tienen, sea parlamentario o sea autoridad de gobierno. ¿Ya? No pueden ir, ya sea aunque le paguen todo, tiene que tener claridad de que igualmente va como representante del país. O sea, claro, si yo, por ejemplo, como periodista, que cubro política, y me convida, quién sé yo, un canciller o a ver, no sé cómo explicar, una empresa o quien sea a comer o lobby. Exacto. ¿Cierto? Claramente yo en esa comida o en ese viaje que puede ser para visitar un lugar, etcétera, etcétera, evidentemente va a incidir en mi escrito, en mi texto, en la imagen que yo voy a plasmar y que voy a traspasar masivamente al resto. O sea, te estoy hablando de periodistas. Y ahora estamos hablando de otra cosa, parlamentarios. Estamos en tema ético, Sí. donde es importante, si a ti te invitan para algo o te pagan o te regalan un viaje, no te preocupes, toma aquí una tarjeta con $10,000 para que hagas lo que quieras, qué delicia. Pero si frente a eso tú estás en una posición, ya sea como periodista, como autoridad o lo que sea, claramente eso va a tener una contraprestación en algún minuto. ¿Y no te parece como, yo que siempre pienso en el complot, no te parece, no sé si fue esto pensado o muy bien pensado por el país, por Palestina, pero que todos son de distintos sectores, por lo tanto, a la hora de juzgar, no, están todos manchados, entonces claramente el Congreso tiene en todos lados gente que está influyendo y está ahí, entonces no pueden hacer nada, no se puede levantar, alguien por ejemplo de la UDI no puede decir nada porque hay gente de la UDI ahí, alguien del Frente Amplio no puede decir nada porque está gente del Frente Amplio, alguien de RN y así. O sea, yo diría como conocimiento. Hasta el Partido Comunista, Sí. la Carol Cariola. Como conocimiento de la realidad palestina me parece excelente. El tema está en que nosotros tenemos excelentes relaciones con el mundo palestino, con el mundo judío, con el mundo sirio, con Irán incluso, que tiene embajadas, digamos, acá en Chile. Entonces, acá yo diría que es un tema, digamos, estratégico importante para nosotros y sí es preocupante de que tal cantidad de parlamentarios concurran a una misma vez a Palestina. Irán invita parlamentarios, Arabia Saudita lo hace, Rusia lo hace, Estados Unidos lo hace, los países normalmente lo invitan. Pero yo creo que tiene que haber criterios de parte de cuándo se acepta una invitación o no, o cuándo hay permiso para hacerlo y con la autorización de quién. O sea, porque acá hay una comisión de relaciones exteriores de diputados, yo desconozco sinceramente el trámite, pero claramente a mí me parece de sentido común de que si yo soy diputado y no soy parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y me invita a un país. Es que yo sé X. que yo tengo creo que hay varios que no son de esas comisiones. No, hay de la Comisión de Educación, de los niños, hay un montón en fin, de un montón pero yo no me suena ninguno con el parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. No me suena ninguno. Por eso yo creo que esto va a traer de alguna forma un debate interno y Es un que no debate lo ciudadano. saco, porque lo que pasa ahora, lo mismo que pasó ayer con el tema de Quintero, que al fin resultó que un tipo que tiró un tuit fue casi que lo culparon que era
un acto terrorista. Ah, Y eso se tapó por lo de Cecilia Pérez. lo de Cecilia Cecilia Pérez. Pérez, sí. Y ahora me parece que también está el tema del presidente, que esto claramente el presidente no es que quiera tapar a esta gente, pero también en el fondo la gente tiene falta de memoria o memoria a corto plazo y se va a olvidar que esta gente independiente, que sea súper cool, que nos caiga súper bien y que estén con diciéndonos que hoy que nosotros tenemos tantos votos y la verdad que nosotros venimos a cambiar política, resulta que están paseando en Palestina. Sorry, Palestina lo está pasando pésimo, es un lugar efectivamente que está en una situación de crisis, porque están en eterno conflicto, o sea, desde los tiempos inmemorables, pero considero que no es criterioso que un grupo de parlamentarios 18 estén allá, mientras acá estén sucediendo cosas tremendas, sobre todo a puertas del 18, que ha sido tan cuestionado. Así es, yo creo que hay un tema de criterios, yo insisto, hay un tema de criterios y esta cosa va a explotar cuando se vuelva a votar el tema del salario mínimo, va a ser nuevamente tema, y va a quedar, yo diría, como un tema que la mesa de diputados tendrá que ver cómo lo abordan de aquí en adelante, de aquí al futuro, y lo propio tendrá que hacer la mesa del Senado. Es decir, cuando un parlamentario está en libertad de aceptar una invitación de otro país. O sea, es decir, a mi modo de ver, un parlamentario o una autoridad gubernamental no puede aceptar invitaciones si estas no están alineadas con los intereses de nuestro país y el parlamentario debe llevar la minuta. ¿Y eso quién debería velar por esa, digamos, prolijidad? A ver, yo creo que acá hay una coordinación. Primero debe velar el propio Congreso, porque es un poder autónoma. Pero no es tan autónomo porque como son 18 parlamentarios que están en todos los partidos regados, claramente todos están ahí, no hay ningún independiente. Claro, y los independientes son los menos. Claro, pero eso supone que la mesa del Congreso y particularmente la Comisión de Relaciones Exteriores deberá decirle a los parlamentarios cuándo en algún minuto ellos pueden o no aceptar invitaciones de un gobierno extranjero. ¿Ya? Como si efectivamente las razones que argumentan son válidas, eso corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores entregar la minuta de la posición oficial de Chile respecto a ese país. En Twitter, Sekirov dice: honorable en viaje a Palestina, una falta de respeto que puedan aportar algunos diputados, ejemplo Maite Orsini. ¿Qué pueden hacer ciertos diputados allá? Independiente de Maite Orsini y de quien sea, yo considero que tanto Maite Orsini como un señor de la UDI, como un señor de RN... No sé, ¿tú vas porque no tienen que ir nunca o tienen que ir en otro momento? Tienen que ir en otro momento conforme a los intereses de Chile, pero además ellos tienen que ver la minuta del Ministerio de Relaciones Exteriores de cuál ha sido el comportamiento de Chile con Palestina, porque esto tiene implicancias en las votaciones en Naciones Unidas, en distintos órganos internacionales. O sea, esa es la intención de Palestina. Obviamente, entonces cuando... Si no, ¿para cuando, qué? Claro, por eso te digo, es decir, cuando se acepta de que otro Estado le pague, en este caso Palestina, puede ser otro país, pero tiene que haber criterios por los cuales Chile, o sea, el Congreso acepta esa invitación que se le pague a sus parlamentarios. Porque cuando Chile tiene interés, le paga para que sus parlamentarios vayan a otro país o a otra instancia internacional. O sea, es decir, cuando tú quieres libertad, tú te pagas el pasaje. ¿Sí? O sea, eso es claro. O sea, es decir, una empresa te puede invitar a ti, otro gobierno que te puede invitar. Pero tú dices, no, ok, me interesa, pero yo me pago. Sí, claro, no quiero que tengamos relaciones que no correspondan. Exactamente. Sí. O sea, yo creo que ahí hay un tema ético de por medio, pero también de criterios que la Cámara debe de alguna manera abordar y tener presente. Sí, no, yo lo encuentro, de verdad, me llamó la atención y lo encuentro, sobre todo, mira, a lo mejor tal vez hubiese pasado un poquito más piola, por decirlo de alguna manera, si no estuviesen tantos temas, país, que están, o sea, está el veto del Ejecutivo que envió al Congreso por el tema del salario mínimo. Exactamente. Está el tema del Sename. Así es. Grave. Está el tema de Quintero. O sea, me parece que cualquier diputado parlamentario, si se entera de lo que está pasando ahí, perdónenme, lo siento mucho, pero yo tengo que agarrar mis cosas e irme y volver a mi país, ¿o no? Sí, sería lo criterioso para algunos de ellos que están directamente involucrados en todo eso. Si pensamos que son 18 diputados, los diputados son 150, tenemos más del 10% afuera. Como el 10% son 15. Claro. Ya, por lo tanto, tenemos más del 10% de diputados claro, afuera. Claro. O sea, yo diría 12, 14%, quizás 15% aproximadamente. No. El 15% de la Cámara de Diputados está viajando. No, impresentable. O sea, lo encuentro de verdad que... Y además sin un objetivo claro, o sea, de beneficio para el país. Es decir, no hay detrás, o sea, no es la avanzada que el país envió a Palestina para lograr algo que al país le interese. Es la delegación de Chile que va a ver la realidad de Palestina por el interés que Palestina tiene que su realidad sea conocida.
Y esta realidad conocida tiene que ver en su relación con Israel. Y tiene que ver con la situación de Israel en la Franja de Gaza, donde hay temas de derechos humanos, hay temas de violencia política, hay temas de relaciones políticas. Es un tema además que tiene que ver con las relaciones internacionales de Chile con respecto a la Unión Europea y respecto a Estados Unidos, con respecto a Irán y respecto a Siria. O sea, es decir, no es un tema que aparezca tan, tan poco relevante. No es superficial el asunto. No es superficial, a eso voy. Entonces, A propósito Tú, que con estamos este hablando... tipo de visita podéis ganarte que Trump diga, weón, no más, no sé qué con Chile. Así de delicado es. Bueno, Chile la otra vez, hace muchos años, la Historia Universal hizo, ¿te acuerdas que Y nosotros nos se mueven la declaró, mesa. se declaró parte de, no me acuerdo, A nosotros la verdad nos- que estoy como nos súper de mueven la memoria, mesa pero un poquitito y- menos mal que no ni escucharon, porque la verdad que si no hubiesen escuchado, como que somos tan poca cosa de repente frente a la comunidad internacional, pero me parece que de repente los votantes acá merecen un poquito más de respeto, sobre todo en los distritos que están de verdad, y sobre todo porque, mira, independiente solamente hablando de la zona ahora que está en cuestionamiento y en donde abuchearon y trataron pésimo al ¿Viste que presidente. puso un Twitter el Piñera? ¿Que ¿No? escribió un Twitter? Sí, a ver. Dice, tomaremos el toro por la sasta, esto fue hace 4 horas. Tomaremos el toro por la sasta para cambiar la historia de Pochuncaví. Que es dueño patrón de fondo al tiro, ¿viste, no? Bueno, pondremos en práctica plan de descontaminación, mejoraremos servicios de salud y monitorearemos en forma independiente para asegurar calidad de agua y aire. Hoy iniciamos un nuevo trato con Quintero y Puchuncaví. sí, pero eso necesita, yo le agregaría definitivamente un equipo técnico de primer nivel que vaya a verificar las condiciones en las cuales están todas las empresas ahí. Ahora también necesitamos, tenés razón en lo que decís tú, Lori, y todo, pero también necesitamos una persona más educada, por decirlo de alguna manera, porque no sé si es culta o educada o informada, ¿cachai? Que tiene que actuar en consecuencia, pues, ¿cachai o no? Porque si tú tiras a una persona o muchas personas que lleguen y le dan con el presidente ahora haciendo una vista enorme con todo lo que pasó en el pasado, que se han dejado abusar, pues, weón. Estamos mal también como sociedad, ¿cachai? ¿No? Totalmente, sí. O sea, tenemos que ser más activos, ¿te fijáis? Y no reactivos. Exactamente. Y no reactivos. Y ese es el tema que está sucediendo y nos está pasando la cuenta, parece, en todas las áreas, y por eso estamos como... O sea, ¿por qué todo los de está como- Quintero y Monchucaví están actuando ahora? ¿Por qué no lo han hecho si siempre ha pasado lo mismo? Por Siempre. eso, sí, hace más de 10 años, ahí hay falencia respecto a inversiones que O sea, se prometieron. hace que se 30 hicieron. años la gente se iba a bañar al lado de la playa Quintero Así porque es. el agua era más tibia. Así es. Porque como enfriaban las maquinarias con el agua de mar, la gente se bañaba justo al lado de la desembocadura de la industria. Porque el agua estaba más rica. ¿Cachai o no? Y eso hace 40 años. Exactamente. Pero las medidas medioambientales aparecen hace 10 años, 15 años máximo, como elemento, como exigencia mínima para las empresas, las industrias, qué sé yo, y particularmente aquellos que emiten elementos contaminantes. Vamos a seguir con el tema. Me gustaría que nos interactuaran con nosotros. No se olviden a través del hashtag Infames. Estamos a través de www.yoseta.cl. Ahora... ¿Vieron la última Piñera o no? ¿Cuál? Que yo no sé si es Piñera, yo dudo que sea todo Piñera. Yo creo que él está muy acompañado de personas especiales también, igual que él. Para bien o para mal. Que vino el presidente, ¿cómo se llama el de España? Pedro Sánchez. Vino Pedro Sánchez y en el Patio de los Naranjos lo que hicieron fueron ponerle al árbol del Patio de los Naranjos naranjas colgadas con alambre para que no se viera tan pobre. Para que se viera más cargadito. O sea, Piñera no lo derecho. Claramente fue Entonces- una mala idea. Entonces ahora están molestando a Piñera porque se le ocurrió poner naranjas colgadas. Falsa. No, de verdad, pero colgadas con alambre en los árboles de los patios naranjos para que se viera más cargadito. Para que esta visita. Qué vergüenza, pero... Qué vergüenza, pero es que me da vergüenza. Pues si eso ha sido así, claramente no. No, si está en la foto. ¿Dónde está la foto? Yo no la veo. Te la voy a mostrar. Ya póngala en pantalla. Porque de verdad encuentro como insólito. O sea, ¿qué onda? Llamemos a Hugo Grisanti para que empiece a decorar entonces el Patio de los Naranjos y a todos los decoradores destacados de este país para que empiecen a decorar el Palacio de la Moneda. Porque ahora imagínate, se llamara el Palacio de la Sandía. O sea- Tiene que colgar la sandía. Mira, Emol, cuelgan frutas con alambre del patio de naranjo No, de te la moneda pasaste, no. para la visita. Mira, mira.
O sea, eso es, imagínate, en el propio... Mira ese correo. La medida se tomó para que se viera más frondoso durante la cena de recepción. ¿Que está bien o no? Yo sé que, o sea, yo No, creo- eso está bien en la Navidad, Max. Eso está bien en la Navidad, colgar pelotitas y cosas en la Navidad se cuelgan en los árboles. Pero es que el patio de naranjo tiene que tener naranja, pues No, está bien. ya, pero pon un cajón por último con naranja, ingéniatelas más, pero no podéis poner un alambre, no podéis ser tan kuma y con tan Pero- poca capacidad. Claramente por eso están pasando todas las cosas que están pasando. Si hay a- gente colgando naranja en el patio de los naranjos, A- si a no es eso voy época yo. de naranja. A eso voy yo. ¿Cómo caímos en esto? Yo creo que esa pregunta ¿Qué tiene, falta? tiene mucha, demasiada ¿Qué poca- tipo de demasiada delicadeza profundidad. falta? ¿Qué tipo de emoción falta? O no sé. No, falta algo que ¿Qué falta? un lugar común, pero falta sentido común. Es decir, falta sentido común. Es decir, si tú quieres ver mejor, o sea, un patio de naranjo sin naranja, basta explicar que no hay época de naranja. Claro. ¿ya? Y por lo tanto, Claro. no, yo creo, o sea, Claro. disculpa que no haya naranja, pero no hay época de naranja. O Sí, el o patio sea, de pero- naranjo porque son naranjos. Y No lo es la sacamos época. todos, nos lo tomamos todos, son tan ricas las naranjas, no sé, pero poner naranjas colgadas. No, con pero otra hay más, ahí un- otra idea de sentido común, o sea, colocar pilares con luminosos, que sé yo, que sean bonitos. Por último, que sé yo, para que las hojas, los árboles, digamos, Por eso brillen te más. digo, llamen a Claro, decoradores, me imagino que hay un presupuesto en donde, o sea, hay unos grandes festines en todas ¿Cuánto nos habrá todas costado las... cada naranja? ¿Cuánto habrán ¿Cu- costado? cu- ¿Serán cuánto nos habrá Thompson? co- ¿Serán Thompson o de mesa? ¿Cómo se llaman? ¿Las de mesa o de jugo? Pero ¿A dónde ahora- ¿Quién habrá comprado? ¿Quién será el proveedor? ¿A cuánto habrá vendido el kilo de naranja? Estaría bueno saber, hay que ver eso en la ley de transparencia. Durante la noche del lunes, la moneda colgó naranja en los árboles para que se vean más cargados. Qué Durante inteli- la visita del jefe de gobierno a España. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que, claro, hay tantos temas, ¿será también un desvío de atención? No, en la medida en que, digamos, no ha sido tema en agenda, yo diría que es solamente... Es que está pasando una tras otra. La semana pasada fue en la Universidad de Chile cuando estaban nombrando de nuevo A a Eno Vivaldi, Vivaldi, sí, de nuevo. como nuevo Y apareció esta chica gritando en contra del presidente. Puede estar de acuerdo o no, pero pasó. Algo está pasando ahora de Es que nuevo en viene Quintero. hace tiempo. O sea, de hecho, yo diría, la primera vez que pasa esto en Chile es, si mal no recuerdo, fue una visita a Concepción, si es que no me acuerdo, Lota o Arauco, del presidente Lagos, cuando aparece un obrero, y después se repite eso en Santiago, con una mujer que interpela a Lagos mientras él está haciendo un discurso. Y Lagos le responde en la Y Bachelet misma. también le pasó, Y Bachelet también le pasó. pero responde. Responde. Entonces yo diría, hay acá, o sea, un tema donde hay una sociedad empoderada, donde requiere una interacción directa con la autoridad. Y no todas las autoridades tienen... La capacidad. Sí, De digamos, la responder, capacidad para decirlo porque en ese minuto académicamente. Lagos respondió fuertemente y la verdad que dejó bien chico a la persona que en el fondo le levantó la voz. Con Bachelet también tuvo una reacción, me parece que propia de una estadista. Pero con respecto a Sebastián Piñera, de verdad que, pucha, que fome, porque uno no crean que uno es de un lado o de otro, cada uno tiene su pensamiento, pero me parece súper fuerte que el presidente, cuando una niña aparece hablando sus preocupaciones y todo en una escuela, independiente que sea ubicado o no ubicado y que no sea el momento, da lo mismo. Cuando uno es joven, ¿cierto? Uno es temerario, da lo mismo, ¿quién no ha sido joven y quién no ha hecho una locura? Bueno, probablemente ella pensaba, pero tu presidente, independiente que tú no hayas votado por él, no te puede decir a palabra necia oídos sordos. Perdóname, pero no, un presidente no te puede decir eso. Bueno, yo creo que ahí va una serie de temas de estilo político que son diferentes. Es decir, el diálogo es una cuestión fundamental en la democracia, sea del partido que tú seas. Saber dialogar significa saber argumentar. Frente a argumentos que pueden ser débiles, que pueden ser absolutamente necios incluso, en política tú aprendes a buscarle, a lucirlos a tu favor. Tú usas el argumento de quien te está interpelando para lucirte tú en la respuesta a partir de tu interlocutor. Sí. Eso es política. Sí, O sí. sea, Es una habilidad también. por eso, pero A mí eso- me pasa que yo discuto, tiro el agua, pues me estoy bañando, onda, 6 horas después digo, se me ocurren todas las respuestas buenas, que tú así como el jaque mate, pero se me ocurren en la ducha al Sí, rato después. ¿Por qué no le dije? Claro, créeme que lo más difícil es verbalizar el pensamiento. Uno piensa muchas cosas, yo creo que a todo el mundo le ha pasado, sí, eso yo lo pensé, no, si yo lo tenía clarito en la mente, pero Sí. jamás pudiste verbalizarlo oportunamente. Yo hay ciertas personas que no discuto por lo mismo. Pero claro, pero se supone que nosotros, tú, ¿Mm? bueno, tú eres, la verdad, en ese sentido eres estratega y eres experto, pero una persona común y corriente claramente responde
visceralmente. Pero un presidente, si responde visceralmente, ¿qué podemos esperar si responde visceralmente y no tiene reacciones con un criterio mínimo de sentido común? Hay un tema, hay un tema para los presidentes. Y créame que Piñera no es el único en las democracias occidentales que le pasa lo mismo. Es decir, hay varios otros que están, Sí, que están en la misma. Es decir, no todos tienen esa habilidad suficiente como para poder usar el argumento vacío, si tú quieres, o muy débil o crítico completo de tu interlocutor, para poder transformarlo ¿Y en algo. qué debería haber Pero respondido es que yo él? creo que ¿O cuál también- podría haber sido la reacción? Pero Lore, Mira. ¿sabes qué? Disculpen, pero yo creo que de repente nosotros estamos esperando mucho de un presidente. Es que se tiene que esperar mucho. No sé. ¿Sí? Yo creo que uno lo que tiene que esperar del presidente es que de alguna manera te solucione los problemas Es que yo creo que tú has dado una clave. básicos. En el caso Yo de creo que Piñera un son resultados. presidente pide resultados. Yo no quiero que me venga a hablar. Yo quiero que me mejore lo que necesito que me mejore. ¿Me explico, no? Sí. Y Sí, muchas pero es que el personas... problema que, Pero los- espérate. Es que yo creo que estamos perdidos. Si esperamos que nuestros elegidos gobernantes sean además buenos locutores, ¿se dice? No sé. Oradores. Oradores. Estamos hasta el hoyo porque los que buenos son- oradores están en otra cosa. No, sí, perfecto. No, los políticos tienen que ser, un buen Y- estadista y tiene un- que tener un montón de virtudes, por algo son políticos y se dedican al servicio público. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente tienen que tener buenos resultados, pero estos buenos resultados también tienen que ir acompañados de una coherencia en el discurso. Un Pero estadista en un y un discurso político a nivel tienen que de tener gobierno. coherencia en todo, A desde nivel la de gobierno, vestimenta no hasta la- el lenguaje. ¿o Pero no? quizá un Sí, nivel de es- gobierno, no, pero eso es no... concreto. Eso es concreto. Ahora, yo te diría, digamos, un presidente o un político en general y un presidente con mayor razón, cada vez que es interpelado por otra persona, esto es... Es mejor digamos, mantener silencio, digo yo. No, ¿Cuál no, fue el- jamás un político ¿Cuál puede guardar debería haber silencio. sido? A ver, ¿cuál debería haber sido la esto mejor es, reacción de esto Sebastián es, Piñera? Coaching Sí, 1.0. hagámosle un cursito pequeñito, gratis, Nah. un gratis. No, muchas gracias por su aporte. Digamos, justamente lo que usted está diciendo es donde nuestro gobierno está colocando los énfasis necesarios para superar justamente lo que usted hoy día ha colocado sobre la mesa. Yo le invito a que conversemos, que una persona de mi equipo va a tomar contacto con usted, pero sigamos con la actividad en la cual estamos porque esta es importante por tal y tal razón. Entonces, Claro. pero eso tiene que suceder. Así cuando el presidente dice que alguien va a tomar contacto con la persona, Sí, alguien porque va... si no a la segunda ya no te creen. Exactamente. Entonces, bueno, son manejos. Es decir, digamos, siempre un político tiene que agradecer, Y no aun cuando existe en el segundo piso que le haga eso, que le diga usted, no sé, para sé, esto no. responda esto, para esto responda esto, porque estamos que debería claros debería estamos ser. claros que Piñera no tiene esa habilidad. Es que debería Eso ser. está listo. No, Cuando no, le digan X, usted no diga nada porque de X no se maneja. Entonces, cuando le digan C, tire siempre para Z, tire siempre para Z. Entonces, No, yo es que creo debería ahí- estar. Ahí en el segundo piso probablemente hay coaching, a los ministros muchas veces le hace coaching, qué sé yo, etcétera, pero créeme Ah, que los estar en ministros la... caen en eso cada 5 días. Claro, El tema de la poca empatía y hay frases ya en este último tiempo creo que se han reunido no sé cuántas frases en donde distintos ministerios, yo creo que de verdad en la que menos pensaban, en la que menos tenían fe, de verdad te lo digo, hasta yo tenía súper poca fe en ella por el currículum que tú ves y Ya. Harvard y un montón de cosas, tú decís, ya frente a esto vamos a Como tener un compite, buen sí. ministerio, ¿cierto? Y la verdad que me ha sorprendido notablemente, pese a que valóricamente es muy contraria a muchas banderas de lucha que tiene hoy el movimiento feminista, es Isabel Pla. Sí, Isabel Plaza yo creo Ha que sorprendido. ha sorprendido, sí, eso es efectivo. Sí. Ha sorprendido. Ha logrado empatía, ha sido una mujer que ha logrado bajar sus temas valóricos que son claros y nunca lo escondió. Pero ella ha apelado, en definitiva, a lo que su objetivo, que es proteger a la mujer Exactamente. y a lo que fue convocada. Mira, Exactamente. Fernando Aníbal dice, recuerdo cuando Frey estaba dando un discurso el 21 de mayo y se le sale, la vieja gritona. Ya, Sí, eso entra po. en el anecdotario. Sí, claro. Claro, Puta, vieja gritona. y a nivel internacional, cuando el presidente de Uruguay a Cristina Fernández también le dice como que esta habla más que el tuerto. Sí, po. Y Por- cuando el rey de España le dice a este otro
¿por qué no te callas? ¿Por qué no te No, pero ese fue con micrófono y Abierto. frente a todo el mundo. Ahora hay ¿Y que por hablar, qué no te callas? Ya tenía aburrido el play ya. Aquí huele a... Es que eso era... Ya, pero esas son emblemáticas y por último están entre pares. Pero claro, entre un No, entre presidente pares, y que es otro... distinto, que sí. tú has dado en el clavo, es distinto cuando estás entre pares, respecto en una situación en que tú sabes que es simbólica además, y que el espacio que está comiendo tiene que ver mucho con, o que está usando, tiene mucho que ver con lo que va a quedar después de imagen. No, ahí hay oportunidad política. No, y sobre todo cuando todas las cámaras están frente a esta niña que está gritando y sale los PPI, que ya los conoce todo el mundo, y le empiezan a sacar con fuerza. Entonces, estuvo mal manejado desde todos los puntos de vista. Creo que el presidente tiene harta tarea por hacer, tiene un año duro, Sí, un muy periodo duro. Sí. O sea, no podemos plantear ningún tema de lo que él propuso. Estaban puras vueltas nomás. Quintero no tenía que ver, lo de los ministros no tenía que ver. Claro, es que justamente es No- ahí yo no creo ha que hecho hay nada un, de su mundo, pega, weón. hay un mundo de oportunidades para el gobierno en la medida en que si puede atacar Quintero con medidas concretas, primero descartar o establecerse la empresa por una acción de gobierno que después las evidencias las pasará a la fiscalía, se establece en menos de 48 o 72 horas si efectivamente tiene responsabilidad o no Sí. en la contaminación. Y si hay una empresa que la cierra, ¡fua! Chao. Exacto, o sea, un mundo de oportunidades para hacerse cargo de cosas que no corresponden a su administración, pero que es capaz de solucionar. Y eso es plus, Nada más, y po. le da espacio completo para poder manejar mejor su implementación programática. Y no ha hecho nada. Por eso Todavía digo, está ahí. entonces yo diría, es un juego político que hay que hacerlo así, es decir, O sea, no- ahora debería, de acuerdo a lo que ocurrió el último tiempo, debería venir un cambio de gabinete, por ejemplo. yo, Cambios de intendentes. Yo creo que a nivel de intendencia va a haber una evaluación que no creo que en todas las intendencias sea la mejor, definitivamente. La descoordinación en intendencia, las regiones más populosas, en el caso región de Valparaíso, de Concepción, Antofagasta, etcétera, yo creo que la evaluación va a ser un tanto más dura respecto a cómo se están Temuco, comportando. lo que está pasando octava, Exacto, novena región. Araucanía, qué sé yo, van a ser temas. Entonces, Magallanes también, con su importancia estratégica, van a ser temas. Entonces, yo iría ahí, con seguridad va a haber un apriete, pero los criterios de coordinación mínima respecto a crisis que un gobierno vive, como el caso de Puchuncaví, es decir, habiendo personas involucradas, en términos de salud y por supuesto de vida, claramente hay una sola coordinación en términos del mensaje, la vocería y cómo se hace. Imagínate que se murieran 5 o 6 cabros, weón. Claro, o sea, y sí, además ahora, digamos, si fallece alguno de ellos, independiente cuál sea la razón, va a estar vinculado a esto. Exactamente. O sea, independiente de cuál sea la razón. Es decir, hay un tema, es decir, además de acá en adelante, digamos, la consecuencia, la implicancia que esto tenga, enfermedades a los pulmones, No, es que algún se tipo de cáncer. pueden empezar no sé. a explotar más adelante. Yo, de hecho, cuando empezó el programa, me acordé de la película de Erin Brockovich. Por ¿Te ejemplo, acuerdas? sí. Que fue de hecho, un tema que nunca más se volvió a repetir y que la empresa tuvo que pagar. Bueno, se llevó Oscar, de hecho, ¿Y Julia cuánto Roberts, una investigó? película. ¿Cuánto investigó para poder, digamos, cuánto fue atacada, fue, qué sé yo, digamos, presionada? Utilizó Y todo se el puede, tipo- sí se puede, porque yo me recuerdo, la CMPC, en un proceso de limpieza de la celulosa, vertían al río Biobío mucho mercurio, que lo usan en un proceso. Bandejas y bandejas, litros y litros de mercurio, que se irán directamente al río. La tierra en que vivimos estuvo haciendo un reportaje desde que nace el río Biobío hasta que desemboca ahora. Y en eso se encontraron con la papelera. Hice una demanda, me acuerdo, en los años 90, y efectivamente se comprobó, qué sé yo, y la papelera tuvo que cambiar todo el método del blancamiento de la celulosa. O sea, finalmente yo creo que estos cambios de contaminación de grandes empresas, porque la papelera, digámoslo, en los 90 es enorme la empresa, se pueden hacer cambios, y lo que falta efectivamente es... No sé qué es lo que falta. No, Mira, ¿sabes lo que no, pasa? Que la gente yo creo que está súper atenta, yo creo que está mucho más informada y claramente ya ahora no pasa tan inadvertido como pasaba ante ningún tipo de situación. Claramente esto que reventó en Puchuncaví viene, O sea, Quintero viene hace mucho tiempo, pero ahora explotó porque fue grosero la cantidad de desmayo y Claro, el tema es que eso nunca debió haber pasado. Yo diría, primero, o sea, si hubiese habido una adecuada fiscalización y monitoreo del punto de vista de salud, es decir, cuando tú tienes
en el hospital, con todas las debilidades que tiene ese hospital que ahora se van a arreglar. Claro. Si tiene un CEFAM y tú empiezas a ver que hay aumenta la cantidad de gente que se atiende por determinado tipo de enfermedad. El director de turno debería tocar la alarma correspondiente. Y lo más probable, uno debería asumir de que eso se informó. Se informó en su minuto, se dijo, pero no hubo ninguna respuesta. Yo te insisto, hoy día el gobierno tiene al Instituto de Salud Pública, tiene al Servicio Agrícola y Ganadero, debe haber más de alguna otra entidad que independiente de las policías no pueden hacer esto. O sea, esta suerte de team del gobierno, porque las policías son auxiliares de la justicia. Sí. En consecuencia, tienen que estar asociados a lo que pasa en Fiscalía. Pero el Instituto de Salud Pública, que sé yo, el Servicio Agrícola y Ganadero, que también tiene que ver con todo el tema, Senageomina eventualmente, las universidades, hay equipos, hay gente suficientemente capacitada y equipos suficientes como para poder colocarse en terreno, hacer una auditoría que tenga resultados rápidos para poder descartar efectivamente si el informe de medioambiental de cada una de las empresas que está ahí realmente es verdadero o no es verdadero. Porque a lo mejor cuando ellos lo tomaron sí, ¿ya? Pero para los efectos de ahora es fundamental que el gobierno diga, como esto no es igual al que tengo, esta empresa, industria está clausurada. Esta otra puede seguir, pero genera una credibilidad impresionante, porque el gobierno toma la acción independiente del curso que toma la justicia. Exactamente. Pero el gobierno toma una acción, digamos, liderando el tema. Y a la gente ahí le da tranquilidad. O sea, tú imagínate, tú tienes a tu hijo ahí enfermo, afectado por eso. Te da lo mismo quien esté presidiendo el país. Da lo mismo. O sea, es decir, tú estás ahí en primera línea reclamando. O sea, y es lo lógico que tú hagas. O sea, no, nadie piensa, no, como usted votó por Piñera, no reclama. Ándate a la punta del cerro. O sea, es decir, es mi hijo el que está siendo afectado. O sea, es decir, y el gobierno siento que no hace nada. El intendente dice una cosa, y los senadores tratan de hacer las cosas más rápido. Es decir, o sea, hay una situación en la cual se requiere no solamente suspender las clases, que está bien, digamos, eso es como lo inmediato, pero también ver qué industria es la responsable. Y ser más si proactivo, lo es. porque créeme que no es la única zona que está siendo afectada en este minuto. Hay muchas más zonas que van a empezar a explotar ahora y que van a empezar a aparecer en donde hay población que está sufriendo y los niños lo están pasando mal y Quintero ahora está en boga pero créeme que en un tiempito más va a haber otra, o sea, y el otra, momento, en y todo otra, caso, que y otra. Quintero ya pare. O sea, Sí. que ya... Oye, nos Si la pasamos la gente hora. Quintero ahora no la salva, no la hace, no la va a hacer No, nunca. nunca. No pasamos la hora, no pusimos No ni me digas. música. Sí, tanto Oye, tiene qué que- barbaridad. Sí, es que la verdad que esta ha sido bastante, como siempre, todos los martes muy interesantes los temas. Contigo, Guillermo Holzman. Para la próxima semana tenemos mucha tarea porque no Así hablamos es, Lorena de Vargas. por lo que ha sido acusado el Papa, el cuestionamiento al fiscal Abbott, en qué va a quedar, el Así salario es. mínimo, y en fin, y así. Puede Quizás ser el cuántas salario cosas más se van a mínimo sumar. ya no sigue, pero Lucas no va a subir un salario mínimo. No, o sea, digamos, quedó en una propuesta de 301.000 pesos para contar de marzo. Vamos a ver lo que pasa. El tema del salario mínimo es un tema. Es decir, acá el gobierno está jugando su capacidad de negociación con el Congreso al colocar un veto sustitutivo. Sí, Sustitutivo o aditivo, porque son dos tipos sí, de sí, veto. sí. No sé cuál es, Ya, pero es un veto. Pero un veto que finalmente sí es rechazado por la Cámara, coloca al gobierno en una situación bastante compleja. O sea, acá esos costos políticos, acá lamentablemente el salario mínimo se está transformando en una suerte de gallito entre oposición y gobierno, cuando en realidad no debiera ser. Y los trabajadores, más allá de lo que uno piensa respecto al salario mínimo conceptualmente, ya perdieron a julio, Sí. y ahora están a punto, si no se vota antes del 31 de agosto, van a perder también el salario mínimo de agosto. Yo Entonces, llamo a la gente, no es menor. tal vez súper poco... No, que no suba así. No, yo Yo llamo pago a la el gente para que de verdad haga valer sus derechos, que se empiece a sindicalizar y empiece a hacer valer sus derechos. Porque independiente de un salario mínimo más, menos, en definitiva ya eso es más cuestionable, hay gente que está a favor, otra en contra, eso ya es un tema más filosófico. Pero yo creo que la gente, en todos los ámbitos, laboral, estudiantil, yo creo que la gente tiene que empezar a hacer valer sus derechos y su voto, o no voto. Pero tiene que hacer valer que es ciudadano de este país y republicano, y las autoridades nos tienen que escuchar de una Sí. u otra manera. Y para eso sirve también la conexión con los medios de comunicación y que nos escriban
Exactamente. Infames, con Z. Sí, ¿Dónde hashtag es? Infames. Hashtag, Por Twitter. Sí. Y tienen que todos los días conectarse, es decir, de lunes a viernes, no todos los días, de lunes a viernes, www.yoseta.cl, Infames, de 5 a 6 de la tarde. Ya nos pasamos. Muchas gracias por venir. No pusimos ni música, ¿Viste? ni bailamos No, lento. tampoco, Podríamos ni haberlo siquiera. pasado regio porque no estaba aquí Ítalo, pero bueno, Bueno. estaba mejor el tema. Y no, lo único bueno que pudimos escuchar al fin Pisi, algo anglo. Sí, no. Algo, Vamos con pero- The Clash ahora. Muy Eso, bien. nos despedimos con Clutch. Ya, Gracias a todos. ok, gracias, adiós. Please leave the vendana open. Federico